Señor, del podcast. Desde el podcast. Cierto, el podcast. Una edición calurosa, una edición desde el desierto de Vallehermoso. Voy que sí. Desde el oasis de Vallehermoso. Dijo, hay un mono que es arquitecto y hace videos. Hay un mono que hace videos y dice, yo no sé dónde vive a Dios, pero puedo decirte que Satanás vive aquí. Está calurosísimo, pero bueno, totalmente. Estamos en el desierto de la iglesia, aquí donde el Señor Jehová se presenta. That's right, my friend. Y el día de hoy, en una calurosa edición más, en el que vamos a terapiarnos teológicamente, en el que el Señor va a decirnos algo a través de conversaciones simples, conversaciones sencillitas. Conversaciones sencillas, pero con un propósito, ¿no? Con un destino claro. Con un destino... un destino claro y es la gloria del Señor. O como diría Brandon, obscuro. Obscuro. Popular. O sea, que se refiere a sin ninguna obstrucción. ¿Popular? No. Obscuro. Entonces. Pero bueno, justamente como dices ya, mi estimado, una visión más calurosa, vaya que sí. Pero, oye, qué más caluroso que el fuego de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en la mañana, my friend, lo disfrutamos, lo sentimos. Yo sudé como no puedes imaginarte. Me sentí como predicador cristiano de los 90s. ¡Varón! Sí, totalmente. Entonces, un saludo también a los Rabacucu. ¿Por qué no? Dios los bendiga. Últimamente he estado mandando muchos reels Aarón de los Rabacucu. Entonces estamos ahí como que, no sé, me da mucha risa. Pero sí, aquí estamos, my friend. Otro día más, un día lleno de calor, lleno de unción, pero con las mismas ganas, con el mismo ánimo. Y, my friend, tengo que decirte, ya se terminaron las clases, ya se de vacaciones, ya se le di vacaciones yo, ya merito, ¿verdad? Y la prepa Vallehermoso ya cerró el ciclo, ¿sí me explico? Ya se acabó. Felicidades para todos aquellos que lograron pasar y cursar el semestre de manera grata y agradable, satisfactoria, exactamente. Dios los bendiga mucho a todos mis alumnos y exalumnos, ¿por qué no? Que lograron cursar, se van a graduar algunos. Entonces, Eddie se va a graduar, por cierto, María Fernanda se va a graduar. Entonces, un súper saludo para allá, Romina, un súper saludote. Y muchas personas más que se me escapan los nombres, Leo, Dios te bendiga, muchísimos más que están graduando, que gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, pero my friend, cerrando ciclos, my friend, justamente en esta tarde te estoy diciendo que se me pasó como que y pasarme a cortar ya mi melena, mi cabellera de león, y pues como dicen por ahí, ¿no? Cuando te rapas o te haces un corte extravagante, es como que cerrando ciclos. Entonces te quería comentar esta parte de mi vida que estoy cerrando. Changos. No es cierto. Estoy embarazado. La última vez que me corté el cabello, que fue un corte extravagante, peculiar, me decían mis alumnos, profe, ¿estás cerrando ciclos? Me dijeron, ¿lo cortó su novia, profe? Y yo así de, no, pues nada más me quise hacer algo diferente, ¿verdad? Me quise arreglar. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de cerrar ciclos, my friend? ¿Has cerrado ciclos? ¿No has cerrado ciclos? Ciclos de esteroides. No, es cierto. No, ese ciclo no. Pero vamos a ver, cerrando ciclos, creo que la mejor manera de cerrar e iniciar un ciclo es cuando descubres a Cristo y como que cierras ese ciclo o ese espacio de tu vida y empiezas otro diferente, pero ahora de la mano de Cristo, como que tú empiezas a cambiar colores. Y para eso te quería decir unas cosillas. Por ejemplo, yo divido mi vida de esta manera. No sé si las demás personas lo hagan igual, pero yo lo divido por temporadas. Evaporación, condensación. Totalmente en vivo. Entonces, yo lo divido por temporadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo me acuerdo que de la primaria hasta como tercero secundaria viví como que un ciclo, el mismo ciclo, ¿sí explico? O sea, como que ¿lo mismo? una temporada, ¿sí explico? Ok. ¿Sí me sigues? Es como que una temporada y luego después como que después de que sigue secundaria como que algo en mí cambió. Sí, no o sea, sí se siente como que algo. O sea, pero yo me acuerdo estar en tercero de secundaria, salir de secundaria y decir, rayos, o sea, de aquí en adelante no voy a ser el mismo que pasó. O sea, no sé qué pasó, pero algo pasó que... Es como literal, como una temporada de una serie. Exactamente. Entonces, quiero preguntarte primero acerca de eso. ¿Te pasa lo mismo? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál es tu mejor temporada de tu vida? Toda esa parte, ¿sí explico? Esta es la mejor temporada. No, sí. Para empezar, se me hace interesante, por ejemplo, que los ciclos son de Dios. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, si tú ves, la luna tiene un ciclo, ¿verdad? Está la luna llena, cuarto menguante, tal. El ciclo del agua. El ciclo del agua también es un ciclo. El ciclo de la vida. El ciclo sin fin. El sol incluso es un ciclo de su movimiento de translación. Bueno, el sol no se mueve. El sol no. La luna. Nosotros sí nos movemos. Es que estoy pensando en sol. La Tierra se mueve, movimiento de rotación. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. Exacto. Y se me hace muy interesante que, pues, Dios ha establecido tiempos.
Para todo, la Biblia lo dice. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para cosechar, tiempo para lo otro, tiempo para sembrar. Y es muy interesante que Dios a veces permite problemas en nuestra vida. Y creo que cuando vencemos a esos jefes, cuando vencemos a esos problemas, podemos sentirnos en ese final de temporada de Game of Thrones. Es decir, no sé qué va a venir, pero soy un hombre más fuerte que el inicio de la temporada. Totalmente, Bebo. Y sí, me pasó justamente el año pasado que comencé a invitar a una persona a la iglesia, entonces Satanás comenzó a atacarme. Entonces empecé a cerrar los ciclos en el aspecto de que no me corté el cabello porque eso hubiese sido totalmente innecesario para mi vida cristiana. Lo que hice fue que comencé a reprender y me pegó más a Dios. Algo que me ayudó bastante, durante los problemas es la música. Música cristiana, obviamente. Claro. Música cristiana, obviamente. Porque se me hace muy interesante que hay artistas cristianos que son muy geniales porque son capaces de poner en palabras sentimientos que a lo mejor son complejos. Exactamente. Y es muy interesante cómo Dios los usa. Y me ayudó mucho durante este último ciclo escandaloso, caótico de mi vida. Una canción de King's Kaleidoscope que se llama A Prayer, que se llama Una Oración. Entonces es muy interesante porque en esta canción el cantante se pone en la piel de Daniel, que cuando es arrojado al foso de los leones. Entonces, se trata de cómo ver a Dios en medio del silencio de un foso de los leones. Cómo ver a Dios rodeado de leones. En medio del problema, porque incluso Dios está en medio de esos leones, en medio del foso. Pero sí, lo que quiero rescatar de aquí es que Dios pone ciclos en nuestra vida. Totalmente. Como seres humanos que son conscientes de la percepción del tiempo. Podemos ver esos ciclos, podemos ver cómo el tiempo transcurre. Pero es muy interesante que Dios no está sujeto a ciclos, porque el tiempo no pasa en Dios. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Antes de la creación del mundo, Jesús ya existía, antes de Abraham, Él ya era. Entonces es muy interesante cómo nosotros, al ser chiquitos, estamos sujetos a ciclos, estamos sujetos a procesos, pero Dios promete acompañarnos en cada uno de ellos. En esos procesos, exactamente. Ahorita que lo estoy diciendo, tú lo estás mencionando, de como que el ser humano puede ser capaz de discernir qué ciclos suceden, pero yo no sé los demás, pero a lo mejor puede que alguien allí en la casa, en su casita, ¿verdad? En casita, esté pensando, bueno, a mí nunca había puesto a pensar en que tengo un ciclo o no tengo un ciclo. Pero bueno, vuelvo a lo que quiero decirte es esto, o sea, como que yo pasaba por los ciclos y decía, ok, terminé este ciclo, ahora voy a ser diferente. ¿En qué aspecto? Pues no sé, voy a crecer, no sé. Pero ahorita en este momento estoy pasando por esta temporada de mi vida, digamos, esta season de mi vida, en la cual es totalmente diferente a las otras que he vivido y no sé lo que se viene. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estaba en secundaria, yo decía, salí de secundaria es de, ok, el siguiente ciclo mínimo, diferente va a ser que estoy en la prepa o en el bachillerato, ¿verdad? Mínimo. Terminó esta temporada, mínimo voy a ser que voy a estar en la universidad, pero ahorita que ya salí de todo esto, es como que changos, no sé qué esperar, ¿sí me explico? Lo que quiero sumar a esto es como tú dijiste, o sea, la vida del ser humano está plagada de ciclos de la vida, ciclo del agua, ciclo lunar, ciclo de un montón de cosas, pero lo más importante es que el mismo Dios es un Dios que no vive a través de ciclos, sino que Él creó los ciclos para nosotros, para que entendiéramos la grandeza de su nombre, y creo que eso es lo que me ha ayudado a mí bastante, el hecho de entender de que ese Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, es el mismo Dios que me ayudó en primaria, me está ayudando hoy. Entonces eso es lo que me ha ayudado a mí a sobrepasar los distintos problemas y digamos que villanos de temporada. Me ha ayudado a sobrepasarlo, porque justamente ayer estaba viendo una serie que se llama One Punch Man. Esta serie trata de un superhéroe que es como que el más poderoso, que literalmente él gana con solamente un golpe, o sea, le pega, no importa el villano que sea, con un golpe, pum, los derriba. Se va. Y lo que me daba risa de esto es que este señor como que no empieza a tener sentido la vida. Empieza como que, bueno, es que siempre es lo mismo. Siempre llega un mono que se cree más fuerte y pum, le gano. Luego llega otro mono que se cree más fuerte y pum, le gano. ¿Sí me explico? O sea, es lo mismo. Como si todo el tiempo estuviéramos pasando por lo mismo. E incluso hoy cuando estábamos comiendo en el restaurante Amaranto, por cierto, que estaba Jared, no me acuerdo si fue Brandon el que le preguntó a Jared, que le preguntamos como que, oye, ¿qué tal tu semana? Y él dijo, pues lo mismo, trabajar, despertarse, ir. ¿Sí me explico? Como que fue un ciclo, fue como de, no manches, es cierto, o sea, todo el tiempo es lo mismo y a veces no comprendemos que incluso dentro de los ciclos Dios se manifiesta en pequeñas cosas, como el hecho de que podemos vivir el ciclo, ¿sí me explico? Sí. Entonces, lo que quiero decir con eso es como que tratar de entender que hay ciclos, pero no solamente ser consciente de cómo Dios trabaja en los ciclos, ¿sí me explico? Sí. Y es interesante cómo Dios levanta estas dificultades en nuestra vida para ayudarnos a crecer. A mí me gusta mucho que
justo como dices tú, por ejemplo, termino la secundaria y dices, bueno, ya sé qué ciclo sigue, Ajá. sigue la prepa. Termino la prepa, ya sé qué ciclo sigue la universidad. Pero en mi caso también estoy a punto de terminar la universidad. Exactamente. Y digo, ¿y ahora qué? Me da risa porque le digo a mis compañeros, ya el siguiente semestre me pongo las pilas. Y luego, pues ya es el último en la vida. O sea, pues ya que sigue. Y lo dicen, pues la maestría. Pero bueno, la maestría chiquitita. A lo que quiero llegar es que justamente da cierto confort saber qué ciclo sigue. Ajá. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando no sabes qué ciclo sigue? ¿Qué es lo que ocurre cuando no sabes qué es lo que viene? Da cierta incertidumbre y es parte de la humanidad el no saber qué es lo que viene sigue? Porque no somos capaces de ver más allá de nuestras narices. Así es. Pero me gusta mucho que aún Dios, permitiendo ciclos y problemas en nuestra vida, permitiendo temporadas a veces difíciles, siempre promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta porque es justamente el hermano Spurgeon que hace un comentario acerca de estas palabras de Jesús y dice que estas palabras, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, son suficientes para hacerme la persona más feliz del mundo. Entonces, a mí me encanta que cómo Jesús promete felicidad con tan poquito. O sea, con unas simples palabras sencillas son capaces de llenar nuestro corazón. Totalmente. Aún en las temporadas más oscuras, aún en medio del foso de los leones, podemos tener paz. Aún cuando se acaba el rating de la temporada, que aún cuando se bajó el rating. Rayos, ahí está Dios. Dios sigue aquí. Ajá. Temporadas difíciles, pero Dios siempre está ahí. Exactamente. Entonces creo que una de las verdades que estamos aprendiendo el día de hoy es justamente eso, lo que me lleva a lo siguiente. Se dice por ahí que el bestseller más grandioso de toda la vida es la Biblia, my friend. Wow. Ok, obviamente, bestseller, ¿a qué se refiere? Pues al más vendido, al más popular. Exactamente. No estamos faltando el respeto a la palabra de Dios jamás en la vida, porque la palabra de Dios sigue estando viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entonces, pero lo que quiero decir es justamente que el día de ayer estábamos aprendiendo algo con Aarón que fue con lo que me quedé, que se quedó aquí, como que en mí fue. Ya había tenido este pensamiento hace mucho, que escuché que el protagonista de la Biblia es Dios. Es el protagonista de la Biblia. Y a pesar de que hable todo el rato de la humanidad, es Dios el protagonista. Y algo que yo nunca había visto y nunca había preguntado es cómo se salvaron las personas antes de Jesucristo. Porque tú y yo sabemos que nosotros nos salvamos por gracia a través de Cristo, ¿verdad? Del sacrificio que hizo y de su resurrección. Pero antes de él yo decía, wow, esa temporada pasada, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Elías y todos ellos? Y vino inspiración de Dios a través del hermano Aarón y trajo luz a este valle de tinieblas que decía, pues justamente Abraham sigue siendo salvo por Cristo debido a que cree en la promesa de que va a venir algún día ese Mesías. Entonces, a pesar de que él no lo haya visto, se salva porque creyó. ¿A qué quiero llegar con esto? A que no importa en qué ciclo estés, en el ciclo más oscuro de Abraham, por ejemplo, que estaba en un lugar de incertidumbre en el cual no se conocía ni siquiera de Dios, del Dios vivo que conocemos como hoy lo conocemos, incluso ahí en esa temporada tan horrible, Dios tiene un plan para ti y Dios tiene un perfecto, ¿cómo decirlo?, timing de cuándo tienes que acercarte a Dios, de cuándo va a pasar esto, cuándo va a pasar aquello, que creo que muchas veces la gente no lo entiende. A veces la gente ve como que me está pasando malas cosas ahorita y como que me muero, ¿sí me explico? Se frustra. No sé si te pasa, lo hablábamos en la clase anterior, que era como que algo que a mí me traía satisfacción en tiempos de exámenes era, eventualmente la siguiente semana voy a decir, ¿te acuerdas cuando este examen? Me voy a estar riendo de ¿Sí me explico? O sea, a mí eso era algo que me traía satisfacción. Entonces pienso que es lo mismo con Dios. Tienes que pensar en, ahorita lo estoy pasando horrible, pero imagínalo en el futuro. ¿Te acuerdas cuando estabas pasando eso? Pues ahí viene que ya no. ¿Sí me explico? Entonces, a veces siento que los ciclos nos ayudan justamente para entender de que a mí me pasaba así, my friend. Sí. Yo sabía que era entrar a la escuela, tardar unos 2-3 meses, examen, y luego te vas a preocupar, pero tranquilo, vas a volver a hacerlo. Y así constantemente, hasta que un día como que me salí de la realidad, no sé cómo explicarlo, como que te sales del ciclo y empiezas a ver el ciclo por fuera y dices, pues que es siempre lo mismo. O sea, entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces has pasado por esto en la vida? ¿Por qué te estresas? Pues es lo mismo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso creo que nos debe traer confort el día de hoy. ¿Sí me explico? De entender de que la vida, a pesar de que es un ciclo y que no puedes evadirla o no puedes decir, bueno, pues ya no voy a seguir viviendo. O sea, pues sí podrías, pero no es lo correcto. Entender que a lo mejor sí, como dijo Jared, pues me levanto, voy a trabajar, etcétera, etcétera. Si te sales del ciclo un poquito y entiendes cómo ese Dios todopoderoso maneja ese ciclo, te darás cuenta que tiene un plan perfecto para ti. Eso es lo que quería decir. Sí, y hablando de planes,
Justo el día de ayer, el hermano Aarón, rayito del Señor, hablaba acerca de este personaje llamado Abraham, que fue justificado por la fe. Y se me hace muy interesante que la Biblia es un ciclo. La Biblia es un círculo que empieza y termina donde comenzó. Justamente se me hace bien interesante que la Biblia comienza con un mundo perfecto, un mundo idílico, un mundo perfecto que Dios creó. Lamentablemente el hombre cae en el pecado, pero oh sorpresa, Dios arregla todas las cosas para que si tú vas a Apocalipsis, oh sorpresa, termina con un mundo perfecto que Dios crea, eliminando la maldad y el pecado. Entonces se me hace la Biblia entera es un ciclo, y se me hace bien interesante cómo Dios a través de este ciclo, a través de este plan que hace, acomoda todas las cosas para que se lleve a cabo sus designios de salvación. Y es muy interesante en este caso que me quiero enfocar en Abraham, porque Dios le cuenta cómo va a ser el ciclo. Porque le dice, tú me has creído y gracias a ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de ti va a descender el Mesías. Pero le dice, hay un momento en el que le dice que va a haber un momento difícil en el ciclo porque tu descendencia va a ir esclava a Egipto. Entonces es muy interesante cómo Dios, aún en medio del ciclo, es totalmente honesto, porque te va a decir, vas a tener problemas, pero al final del día yo os haré volver a esta tierra. Porque es muy interesante que Dios le dice a Abraham que salga de su tierra para que vaya a Canaán. Entonces dice, tu descendencia va a tener que salirse de esta tierra, pero yo los haré volver. Así que tú tranqui. Totalmente tranqui. Entonces se me hace bien interesante que Dios, a mí me encanta que Dios no hace castillo sobre la arena. Dios no es un, ¿cómo se dice? Dios no es un coach motivacional, sino que Dios te dice, vas a tener problemas. Bro, gusano de Jacob. O sea, tú no eres nada, pero en ti, más bien, gracias a la fe que vas a tener en mí, serán benditas todas las naciones de la tierra. El ciclo va a ser difícil a lo mejor, pero te prometo que yo arreglaré todas las cosas para que tengas paz y para llevar a cabo la salvación. Creo que ahorita que estoy diciendo esto, a lo mejor mucha gente puede estar diciendo, pero entonces Dios se equivocó, porque pues, si es un ciclo perfecto que supuestamente Dios creó, pues cómo no sabía él que al principio Adán y Eva no iban a pecar, por ejemplo. Y algo que hoy, como es justamente el pastor Servando estaba predicando, era que decía, no, o sea, Dios sabía que el hombre iba a pecar y por esa razón ya tenía previsto ese, no sé, es que no se puede decir ni siquiera previsto, sino como que ya sabía lo que iba a pasar, por lo tanto él decía, bueno, aquí está la solución, my friend, Jesus Christ. Entonces, lo que quiero decir es cómo Dios tiene perfectamente todo planeado, ¿sí me explico? O sea, no me acuerdo dónde, bueno, para empezar, Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Una vez escuché por ahí una teoría que dice que Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. O sea, como Él es un ser de otra dimensión prácticamente que no le afecta a nuestro tiempo ni nuestros ciclos, Él ve todo al mismo tiempo. Entonces, a lo mejor alguien que está escuchando esto puede decir, ¿qué? Pero justamente sí, o sea, él ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Entonces él todo lo sabe, nada se le escapa. Y como todo lo sabe y nada se le escapa, sabe todo. Entonces tiene todo fríamente calculado. Algo que me encanta es cómo la Biblia es tan perfecta y al día de ayer estábamos hablando mi papá y yo y decíamos como que no manches, siento que los días están más calientes. Está horrible, me estoy derritiendo. Me siento como ¿cómo dice? El huevito de una película de huevos, que está todo así, que está todo derretido. Horrible. Entonces mi papá, decíamos esto y yo me acuerdo que le decía, pues en la Biblia dice la Biblia que en los últimos días el sol calentará 7 veces más. O sea, lo que quiere decir es cómo todo está fríamente calculado, todo tiene un propósito y no importa cuál ciclo sea, ni el ciclo tan, ¿cómo decirlo? Que no sabes qué va a pasar, ¿cómo es? Tan incierto, no importa qué ciclo tan incierto vayas a empezar, Dios tiene todo fríamente calculado y lo único que dice es, bro, solo confía en mí, my friend. Chill, solo confía en mí, bro. Solo confía en mí. Creo que al final se reduce todo en eso, en que no importa qué tan cíclica sea la vida y qué tan incierta pueda llegar a ser, incluso en esos ciclos, Dios solo pide confiar en Él, solo pide fe. O sea, justamente al padre de la fe, que es Abraham, que es el principio de este ciclo, que podemos decir que, ¿verdad? Justamente le admiramos eso, que es la fe en creer en una promesa que ni siquiera él vio, sino que es hasta que él muere y después Jesús dice, Abraham se gozó de mi venida. Entonces como de, bro, ¿qué? Antes de Abraham yo soy, y ahora que estamos hablando de esto, se me hace muy interesante que hay un momento en los evangelios en el que Jesús habla con los saduceos. Los saduceos eran una secta que no creía en la resurrección. Exactamente. Y Jesús predicaba justamente acerca de la resurrección de los muertos a través de la fe en Él. Así es. Y se me hace muy interesante que para explicar esto,
Jesús habla acerca de cómo cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces es muy interesante que para el momento en el que Dios habla con Moisés, Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Sí. Entonces, oh sorpresa, lo que Jesús está diciendo es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces lo que está diciendo es que Él no dice, yo era el Dios, porque siguen vivos en el cielo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es cómo justamente nosotros en nuestro ciclo de tiempo decimos, era. Pero Dios llama a las cosas que eran o que ya no son como si fueran. Entonces se me hace bien interesante a lo que quiero llevar. Cómo Dios nos saca de estos ciclos. Cómo Dios nos saca de la Matrix, bro. De la Matrix. De este ciclo de enfermedad, de dolor, que comenzó con Adán, lamentablemente. Exactamente. Pero el ciclo que comenzó con Adán termina con otro Adán, que es justamente Jesucristo de Nazaret. Entonces volvemos a lo mismo, como Dios promete sacarnos de este ciclo, pero es necesario pasar por este ciclo. Muchas veces decimos, ya quiero que Jesús venga. Totalmente. Pero Jesús dice, no es el momento, sino que necesitas pasar todavía por ese ciclo, por más cosas. Un poquito más de tiempo y entonces estarás en las bodas del Cordero. Exactamente. Y creo que eso podemos llegar justamente ya casi al final de este ciclo, que es justamente, yo lo he deseado un montón de veces, el hecho de decir, Dios, pues ya, o sea, yo no le hallo sentido a la vida. Creo que hemos platicado mucho acerca de eso, que para mí si Dios no existe no tiene sentido nada, pero yo sé que Dios existe y por lo tanto todo tiene sentido. Pero a veces digo, Dios, ¿por qué, hombre? Ya, o sea, ¿me explico? Hasta que una vez creo que fue Isaac el que me dijo, es que yo no me quiero ir y llegar con Dios y que me diga, ¿hiciste todo lo que te pedí? Y yo de, bro. Entonces dice así. Exactamente. Entonces lo que quiero decir es cómo incluso dentro de nuestros ciclos, que puede ser algo cotidiano, el hecho de levantarse, ir a la iglesia, ir a la escuela, ir a trabajar, ir a lo que sea y volver a dormir y volver a hacerlo, Dios nos demanda ciertas acciones que es como, ok, este es el ciclo de la vida, pero tú tienes que cumplir otro ciclo, que es ir y cumplir mi palabra, es ir y evangelizar a los demás, es ir y propagar el evangelio por todas las naciones a cada criatura. Entonces, ¿cómo Dios nos pone estos ciclos como incluso hasta de prueba para que demostremos de lo que creemos, demostremos de lo que estamos hechos y sobre todo demos testimonio del Dios Todopoderoso? Hablábamos justamente cómo esas pruebas a veces nos provocan ansiedad, pero el entender de que tienes un Dios que te puede sacar de eso y que te va a sacar, es como que ok, entonces puedes gozarte en este momento porque sabes que Dios te va a sacar de aquí. ¿A qué me refiero? A que tal vez si nosotros entendiéramos un poquito de que, por ejemplo, tal vez si el apóstol Pedro, cuando estaba caminando sobre el agua, hubiera entendido, estoy ahogando, un momento, estaba caminando en un momento y está Jesús aquí, ¿por qué habría de ahogarme? ¿Sí me explico? O sea, tal vez, solo tal vez tendríamos una historia totalmente diferente y hubiéramos comprendido el tema un poquito diferente. Pienso que a veces el salir de nuestros ciclos y dejar de ver como que en cortito, sino que ver todo el panorama, nos ayudará a entender que nuestro Dios Todopoderoso tiene el control de todo. ¿Sí me explico? Sí, y me parece que con lo que podemos ir cerrando es que la única manera de tener paz y de ver el ciclo con los ojos de Dios es a través de la fe. Se me hace muy interesante que, como comenzábamos hablando acerca de los ciclos naturales, se me hace muy interesante cómo el movimiento de rotación, de traslación, cómo el ciclo de la luna pueden ser señales para nosotros, cómo podemos ver una verdad espiritual. Podemos ver que la luna empieza oscura y al final del ciclo termina la luna llena, una luna bonita, vibrante. Ayer la luna estaba muy bonita. Muy bonita. Podemos ver una verdad espiritual, y es que a veces los ciclos comienzan como algo difícil, a veces los días son difíciles, pero Dios nos deja como una señal de que así como yo saco la luna de su oscuridad, también voy a poder sacarte de ti de esa oscuridad. Solo tienes que mantener tu fe en aquel que hizo el sol y las estrellas, en aquel que te puso aquí. Y justamente el día de hoy el pastor hablaba acerca de cómo nosotros... Claro, hablaba acerca de estas ciudades de refugio que los israelitas tenían. Estas ciudades de refugio eran precisamente ciudades a los que asesinos involuntarios podían llegar accidentales podían llegar a refugiarse, en el que pues la ley ya no podía hacerles nada por el simple hecho de que pues Dios los perdonaba por el hecho de que eran involuntarios. Entonces a lo que quiero llegar es que el pastor hablaba acerca de cómo Dios señaló las ciudades de refugio. Dios señaló los refugios. A veces nosotros queremos refugiarnos en estos
ciclos de oscuridad, en alcohol, en drogas, en los celulares, en algo que solamente nos va a llevar a otro ciclo más oscuro. Exactamente. Pero Dios nos ha señalado la solución de este ciclo, la paz de este ciclo, que es a través de Jesucristo. Entonces, dicen por ahí, no le busque 3 pies al gato, no lo busque más. Tiene 4. Exactamente, acerquémonos a Jesús el día de hoy. El hecho de que tú estés viendo el podcast el día de hoy no es casualidad, sino que Dios quiere sacarte, ayudarte a través de ese ciclo. Amigo, sal de ahí. Exactamente. Cree en Jesucristo y serás salvo. Así es, totalmente. Creo que con eso podemos ir cerrando el día de hoy, my friend, de que al final, justo como predicaba el pastor el día de hoy, Jesús es el refugio de todos nosotros y es el ciclo perfecto. ¿A qué me refiero con ciclo perfecto? El pastor hoy decía justamente que estos hombres que corrían a las ciudades de refugio eran hombres inocentes. Sí. O sea, porque no habían hecho la maldad de querer matar a alguien, sino que genuinamente eran inocentes. La diferencia de esta ciudad terrenal de refugio a nuestra ciudad espiritual de refugio, que es Jesucristo, es que nosotros sí somos culpables. En aquel entonces, si un homicida corría estas ciudades de refugio y era hallado culpable, la gente lo apedreaba y era acusado y era juzgado peor, my friend. Porque a lo mejor en aquel entonces, no sé, pues te matamos, ok, pam, no sé. Pero como te fuiste a refugiar allá, ahora toda la ciudad te saca y es apedrearte. Sin embargo, tenemos a este Jesús que es la ciudad perfecta de refugio, que él dice, bro, yo sé que eres culpable, pero tranquilo, yo no te voy a lanzar una piedra, como aquella anécdota justamente que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, sino que yo no te voy a juzgar, sino que al contrario te vengo a limpiar, te vengo a purificar. Y lo más grandioso de esto es que si vuelves otra vez a ese ciclo de pecado, my friend, cada vez que tú vengas a mí con un corazón contrito y humillado, yo lo voy a tomar y lo voy a restaurar, porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado no lo desecha, sino que lo toma y lo rehace. Hay un ahí concepto muy bonito que Un Corazón, la banda, sacó para su nuevo álbum que se llama Kitsungi. Trata justamente de cómo estas piezas de cerámica que son quebradas, al final son restituidas, pero con oro, que las vuelve a unir. Y haciendo de este destrozo, pues algo como que, wow, ¿se explico? Como arte. Como arte, exactamente. Hay una gran diferencia entre tu arte y mi arte. Entonces, ojito ahí. Creo que justamente es lo que hace Dios en nosotros. Somos vasijas rotas que al final el único alfarero nos vuelve a tomar, nos vuelve a restituir, pero nos vuelve a sellar con esas cicatrices que a lo mejor sí fallé, pero esa cicatriz ya no significa deshonra, sino que ahora significa la gracia y el perdón de Jesucristo. Entonces, creo que lo tenemos, my friend. Podemos decirle a todos que siendo 28 minutos de un podcast conciso, una terapia concisa. De un podcast contrito y humillado. Eficaz. Exactamente, my friend. Entonces, hacemos la invitación para que salgas de los ciclos del pecado y venga a los ciclos de vida y no se cicle, pero sí congréguese, que es el mejor ciclo que puedo recomendarle. Aceptar a Cristo en su corazón, con un corazón dispuesto, le traerá una mejor vida, le traerá mejores días, my friend. ¿Algo más que quieres comentar? Al final del día, el verdadero ciclo sin fin no es aquel ciclo que hablaba el Rey León, Mufasa, Simba, sino que el verdadero ciclo sin fin es una vida con Cristo, en el que el gozo y la misericordia no tendrán fin. Dice la palabra, mas la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, vida en abundancia. Entonces, por lo tanto, acepta el ciclo de Cristo. Ahí lo tiene. Saludo a todos mis alumnos que ya se egresan: Eddie, María Fernanda, Adari, Leo, el club que es Génesis, Hilary, Ana, Jimena, Leo, Isis y todos los demás. Les mando un súper abrazo, un súper saludo. Cuídense bastante. Dios me los bendiga a cada uno de mis alumnos y exalumnos. Síganos en nuestras redes. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Spotify. Pero lo más importante, como cada semana, sigan a Cristo. That's right. See you later, alligator. God bless you, man.